Buenas, mi nombre es William David Samano Ramírez, soy estudiante de ingeniería. El día de hoy vamos para la materia de metalografía, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre el espectrómetro, qué es y cómo funciona. El espectrómetro es uno de los instrumentos más importantes en cualquier laboratorio de análisis química y física. Este dispositivo se utiliza para medir las propiedades de la luz en función de su longitud de onda, permitiendo analizar la composición de una muestra con precisión. Por lo tanto, es un dispositivo que mide la luz dispersa o emitida por una muestra y este analiza las distintas longitudes de onda para obtener información sobre su estructura y sus propiedades. Su principio de funcionamiento se basa en la espectrometría, una técnica que estudia cómo las sustancias absorben, emiten o dispersan la luz. Tenemos como origen y antecedente de la espectroscopia que se remonta en el siglo XVII, cuando Isaac Newton, en 1666, demostró que la luz blanca podía descomponerse en un espectro de colores al pasar por un prisma. Sin embargo, el salto a la espectroscopia analítica ocurrió en el siglo XIX. Joseph von Fraunhofer, en 1814, inventó el electroscopio y observó líneas oscuras en el espectro solar. Gustavo Kirchhoff y Robert Bunsen en 1859 establecieron que cada elemento químico emite o absorbe luz en longitudes de ondas específicas, funcionando como una huella dactilar química. Por lo tanto, tenemos una clasificación según la interacción, ¿verdad?, donde existen diversos tipos de espectrómetros, cada uno diseñado para un propósito específico. Tenemos el espectrómetro de absorción atómica, que sirve para analizar la concentración de elementos metálicos en muestras líquidas. Tenemos un espectrómetro de infrarrojo, ¿sí?, que sirve para estudiar moléculas orgánicas y sus estructuras. Tenemos un espectrómetro de masa, que analiza la masa de las moléculas en una muestra, proporcionando información detallada sobre su composición. Tenemos espectrómetro de UV o VIS, donde mide la absorción de la luz ultravioleta y visible, que se utiliza para estudios de concentración en soluciones. Y tenemos el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, RMN, donde se utiliza para determinar la estructura molecular de compuestos orgánicos complejos. Luego tenemos como partes fundamentales de un espectrómetro, ¿sí?, una fuente de energía, que es la que proporciona la radiación, que son lámparas de tungsteno o láseres. Tenemos un selector de longitud de onda, ¿sí?, que es un monocromador o filtro, que es el que aísla la frecuencia específica que se desea estudiar. Tenemos el comportamiento de muestra, donde se coloca el material a analizar. Tenemos un detector que convierte la señal lumínica en una señal eléctrica, y tenemos un procesador de salida, ¿sí?, que es el que traduce la señal en un gráfico llamado espectro. Dentro de las aplicaciones del espectrómetro, tenemos que son una herramienta muy utilizada en los laboratorios, ¿verdad?, donde debido a que su función es de gran utilidad para todo tipo de industrias, donde algunos de estos ejemplos son análisis químico, donde sirven para identificar y cuantificar elementos y compuestos en mezclas, especialmente en química; analítica, donde se analizan muestras complejas; tenemos investigaciones biológicas, que son muy útiles para determinar la estructura de biomoléculas como proteínas o ADN; tenemos un control de calidad en la industria, que funciona en la farmacéutica y fábricas de alimentos, que se emplea para asegurar la pureza y concentración de ingredientes; y tenemos monitoreos también ambiental, que se utilizan para medir la contaminación del aire, analizar el agua y detectar sustancias tóxicas. Su importancia y su relevancia radica en su capacidad no destructiva y su extrema sensibilidad, donde es fundamental en ingeniería y ciencias de materiales, ¿verdad?, que sirven para identificar fases cristalinas y defectos en estructura; en la medicina, que sirve para diagnóstico por resonancias magnéticas y análisis de fluidos; en la industria, que funciona para el control de calidad en tiempo real de alimentos, fármacos y combustibles; y en la astronomía, que determinamos la composición química de planetas y galaxias distantes. Esas son partes de la importancia del espectrómetro que tenemos. Y como conclusión y para finalizar, las técnicas espectroscópicas representan una herramienta indispensable para la ciencia moderna. Su capacidad para analizar la materia de manera precisa ha permitido avances significativos en diversas áreas de conocimiento. Investigar este tema resulta importante porque demuestra cómo la física y la química pueden aplicarse para resolver problemas
médicos, ambientales e industriales. Además, evidencia la relación entre la teoría científica y las aplicaciones tecnológicas que benefician a la sociedad. Muchas gracias por su atención. Ahora bien, lo que nos motivó a estudiar el espectrómetro, sí, es que las técnicas espectroscópicas motivan su estudio porque permiten comprender la composición y estructura de la materia de manera rápida, precisa y confiable. Gracias a ella, los científicos pueden analizar sustancias sin destruirlas completamente, lo que representa una gran ventaja en múltiples áreas de investigación y aplicación tecnológica. Este tema resulta importante porque las técnicas espectroscópicas tienen presencia en muchos aspectos de la vida diaria y el desarrollo científico. Por ejemplo, en la medicina, donde pues, ayudan en diagnóstico de enfermedades mediante equipos de resonancia magnética, en la industria farmacéutica, donde permiten verificar la pureza y calidad de los medicamentos, en el medio ambiente, porque sirven para detectar contaminantes en agua, suelo y aire, en la astronomía, porque ayuda a identificar la composición química de estrellas y planetas, ¿sí? Y en la criminalística facilitan el análisis de evidencias químicas y biológicas.